Ya. Pasó por el lado de la casa aquí el helicóptero. Por acá por la mía. Parece que va a buscar al Michael, pero... Andan buscando al Michael. Vale, por aquí lo escuché. Sí, por acá también pasaba. El Marcelo que andaba patrullando. Marcelo, no pase tan cerca a las casas porque mete mucho ruido. Yo vengo recién despertando hace poco, yo no eché la culpa. Ya. Un segundo postulado para la teoría de sistemas es el carácter ordenado del mundo empírico hace que el mundo sea bueno, interesante y atrayente para el teórico de los sistemas. Otro postulado, hay orden en el ordenamiento del mundo exterior o empírico. Para establecer el orden, la cuantificación y la matematización son auxiliares alternativos valiosos. La búsqueda de la ley y el orden implica necesariamente la búsqueda de los referentes empíricos de ese orden y de esta ley. Ahora, quiero que entiendan que la teoría de sistemas que estamos analizando acá es una teoría general de sistemas, no necesariamente estamos hablando de sistemas informáticos, ¿ok? Ok. Entonces, como síntesis, existe una lógica en los sistemas, ¿cierto? Un sistema siempre tiene su lógica o razón de ser, no es algo que esté al azar y por lo tanto es posible estudiar su orden y su lógica interna. El carácter ordenado del mundo empírico hace que el mundo sea bueno, interesante y atrayente. La experiencia o conocimiento del mundo exterior y orden de las cosas facilitan el estudio de la aplicación de teoría de sistemas. Hay orden en el mundo exterior o empírico y la realidad que podemos observar siempre consta de un orden lógico que permite el estudio de sus sistemas. Propiedades y principios de los sistemas. Según Kenneth Boulding, ¿cierto?, que era uno de los investigadores que participó de la Sociedad de Investigación de Sistemas, en 1956 la teoría general del sistema posee propiedades o características que aplican a todos los sistemas, ¿ya? Sea un sistema informático o otro tipo de sistema, deberían tener estas propiedades o características. Totalidad. Los sistemas son un todo, donde si bien es cierto que para mejorar la comprensión a veces es conveniente estudiarlos separadamente por componentes, nunca se debe perder el concepto de un todo, ya que cada parte por sí sola cumple con la lógica del sistema completo. Un ejemplo sería, basándonos en el anterior, un corazón que por sí solo no da la vida, tampoco el cerebro, únicamente el sistema en su conjunto logra este objetivo, ¿ya? Hay que tener siempre claro que si bien un sistema va a tener distintos componentes, ¿cierto? Los componentes no funcionan si es que no forman parte del sistema. Una característica básica de la teoría general de sistemas es que los elementos de dicho sistema están siempre relacionados unos con otros, como a su vez habría una dependencia de unos con otros. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene muchos órganos, pero el sistema llamado cuerpo humano depende de la interconexión y dependencia de todos sus órganos. El corazón necesita del cerebro para funcionar y viceversa, ¿ya? No sé si recuerdan, pero a veces, por ejemplo, ustedes tenían un esquema de base de datos, ¿ya?
y me lo mostraban y yo les decía, ¿y qué hacen estas tablas solas? ¿Recuerdan algo así o no? Eran tablas que no tenían relación, pero sí eran necesarias para el sistema. Ya, deberían haber tenido relación, deberíamos haber buscado la forma de relacionarlas porque, tal como dice aquí, tiene que haber una interconexión entre los diferentes componentes de un sistema. ¿Se entiende? Sí. Ya. Es como que ustedes desarrollen un módulo para un sistema y ese módulo no tiene nada que ver con el sistema y de hecho ni siquiera hay un menú para llegar a ese módulo. ¿De qué serviría tener ese módulo? Ya, o si no tiene una conexión, ¿cómo vamos a llegar a él? Y si no llegamos a él, Exactamente. A lo mejor serviría para la función que presta ese módulo, pero no serviría para el sistema. ¿Se entiende? sí. Excelente. Búsqueda de objetivos. Todos los sistemas tienen un objetivo, donde cada parte del sistema desempeña una función que se fundamenta en la finalidad del sistema general. Si no hay un objetivo o meta, tampoco existirá el sistema que lo sustenta, ya que pierde toda su lógica. O sea, usted se imagina que un cliente vaya y le pida un sistema, pero que no sepa para qué lo que es el sistema. Sería Sería No, pues, ilógico. No tendría mucho sentido, o sea, como un cliente venga y me diga, oye, ¿sabes qué? Necesito que me haga un sistema donde pueda registrar documentos y que también me permita que alguna persona registre a la hora que está llegando y que pueda agregar facturas y boletas. Ya, pero ¿y entonces el sistema va a ser para la venta? No, no sé bien todavía, sí, quiero un sistema nomás, que me permita hacer cosas. ¿Podríamos darle solución a ese sistema sin tener claro el objetivo? Obviamente No, no. no se podría. ¿Ya? Y a veces pasa, chiquillos, a veces pasa, y esto hay que tenerlo bien en claro, cuando uno trabaja con los clientes, ¿ya? A veces el cliente tiene una idea de lo que necesita, pero no es clara, ¿ya? No tiene claro el objetivo del sistema que está pidiendo. Y ahí es donde entra toda la parte que vamos a hacer nosotros durante este semestre, ¿cierto? O sea, no este semestre, sino que durante este ramo, que es el análisis. ¿Ya? En el análisis nosotros tenemos que ayudarle al cliente a establecer los objetivos y que quede todo súper clarito, porque si no, no vamos a ir para ningún lado. Insumos y productos. Todos los sistemas necesitan de algo para funcionar y cumplir su objetivo. Por ejemplo, por diminuta que sea, una célula necesita energía para vivir, un televisor necesita electricidad para que sus componentes funcionen, y etcétera, ¿cierto? Todos los sistemas que nosotros desarrollamos, sistemas informáticos, necesitan algo para funcionar, ya sea una persona que esté digitando o que esté escaneando algo, o otro sistema que le esté entregando datos al sistema que nosotros acabamos de crear, ¿cierto? ¿Se entiende? sí. Ok. Transformación. El sistema, por el simple hecho de funcionar, toma un insumo o producto y a través de su proceso o funcionamiento genera un nuevo producto. Por ejemplo, el mismo televisor del ejemplo anterior toma electricidad y luego pone en movimiento todas sus partes hasta que finalmente genera una imagen que es su objetivo. ¿Ya? Obviamente la imagen no se genera solamente de la electricidad, aparte de la electricidad está recibiendo señales de ondas, ¿cierto? Que son las que le permiten mostrar estas imágenes. ¿Ya? Entropía. Este concepto está ligado a los sistemas no vivos, ¿ya? Que tienden
espontáneamente al desorden. Si permanecen aislados, perderán funcionalidad convirtiéndose en material inerte. Cristian, dígame. Profe, consulta, ¿qué son los sistemas no vivos? Cuando no es que estamos hablando de la teoría general del sistema que abarca todos los sistemas, ya sea, por ejemplo, el sistema circulatorio, una persona, etcétera. Al decir sistemas no vivos son sistemas que no tienen que ver con los seres vivos, ya sea persona, animal, Ah, etcétera. vale, entiendo. ¿Sí? Entonces, este concepto de la entropía está ligado a los sistemas no vivos que tienden al desorden. Si permanecen aislados, perderán funcionalidad convirtiéndose en material inerte. Por ejemplo, si se deja un elemento electrónico varios años sin usar, lo común es que simplemente muera por el no uso, a menos que sea muy bueno. ¿Ya? ¿Qué pasa con las baterías? Las baterías, aunque estén selladas, si uno no las usa en cierto tiempo, después mueren, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ese es un muy buen ejemplo, Narlo. Diferenciación. Los sistemas tienen la capacidad de adaptarse al ambiente en el cual están insertos, desarrollando una especialización de sus funciones que lo hacen diferenciarse de otros sistemas. Por ejemplo, en una empresa al principio todos se preocupan de todo, pero a medida que el sistema empresa crece, las diferentes áreas o subsistemas toman funciones diferenciadoras respecto al resto de las otras áreas o subsistemas. ¿Ya? Este es un muy buen ejemplo, porque cuando se crea una nueva empresa, ¿cierto? Supongamos que usted pone un negocito así. Por ejemplo, eh, los pijama party con carpas tipi, ¿cierto? Buen negocio ese. Al principio, el negocio, ¿cuántas personas lo manejan? Una o dos, ¿cierto? Y estas dos personas tienen que hacerse cargo de todo, ya sea marketing, comprar insumos, llevar la contabilidad de la empresa, generar las ventas, el traslado de los materiales, hacer la instalación, etcétera, ¿cierto? Pero si la empresa crece y entonces ya tiene presencia en distintas ciudades y está abarcando, no sé, 100, 200 eventos por cada fin de semana, obviamente no va a poder haber una o dos personas encargándose de todo, ¿ya? Y ahí lo más probable es que se vayan creando las áreas de marketing, la área de recursos humanos, la área de contabilidad, etcétera. ¿Se entiende? Sí. Además, sobre todo en nuestros sistemas, en los sistemas informáticos, este es un punto súper importante, ¿ya? Porque no sé si ustedes han buscado los tipos de sistemas que existen. O sea, si uno piensa en algo, generalmente ya está creado algo para eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo pienso en un sistema para reservar mesas de un restaurante, ¿existen cuántos sistemas que hagan eso? Mucho. Vale. Muchos. Existen varios, existen muchos, ¿cierto? Los vamos a encontrar por internet, vamos a encontrar que hay personas que los están vendiendo. Entonces, ¿por qué una empresa o un restaurante me pediría a mí crear un sistema de reserva, por ejemplo, si ya existen tantos? Lo único que A menos deberían que, estar serían como las mejoras. claro, o quieren algo personalizado. Exactamente, ¿ya? Y ahí es donde está Claro la que diferencia. igual, ¿Cómo? Claro, entonces, eh, la diferenciación del sistema que nosotros desarrollemos con los sistemas que ya existen es lo que va a hacer que este sistema sea viable, ¿ya? Porque probablemente van a existir muchos sistemas que cumplen el mismo objetivo que el sistema que yo estoy creando, pero se va a diferenciar en ciertos puntos que son los que necesita la empresa. En el caso nuestro, tal vez
se adapta al dispositivo móvil, ¿cierto? O se sincroniza con algunas otras aplicaciones externas y eso hace que sea apto para la empresa que está contratando. Equifinalidad es una característica de los sistemas abiertos, ¿ya? La cual nos dice que un sistema basa su función en un objetivo final, llegando a cumplir este objetivo a veces de maneras diferentes. Por ejemplo, el cuerpo humano, ante situaciones de sobrevivencia, al no tener alimentos para mantener los órganos que son los subsistemas, utiliza las reservas de lípidos con la finalidad de alcanzar su objetivo, ¿cierto? Que es la vida. ¿Se entiende? O sea, estamos hablando de que los sistemas, ¿cierto? Tienen un objetivo final, un objetivo principal. Y a veces ciertos sistemas cambian su manera regular de actuar para poder conseguir el mismo objetivo. Como el ejemplo aquí de la persona que no tiene comida, por ejemplo, y necesita sobrevivir. Ahí algunos tenemos para sobrevivir un buen rato. Usted lo ha dicho. Puedo pasar un semestre fácil, tranquilamente. La cuarentena no me afecta. Yo ya quedé sin luz. ¿Cómo? Yo ya quedé sin luz. ¿Se le cortó la Chute, luz? para tu lado ya le acabó. Acabó Se el mundo. sintió, se sintió una Chuta. explosión y quedó por el tema. ¿Hay algún transformador? Explotó. No sé, o sea, eso lo dicen los vecinos. Yo estaba aquí metido en la clase, así que no sé. Cayó el meteorito que estaba pronosticado a Pitrusquín esta semana, Gustavo. Quizás. Probablemente. Como anoche tembló y día ya empezaron a caer los meteoritos. Hoy sí, Lo más cuando se chistoso tembló es que por ahí. tenía, lo más chistoso es que la luz me alcanzaba para el módem. Ya, sigamos, chicos. Esto dura hasta las 8:30, ¿cierto? Según Sí, mi horario lo- me parecía. Ya. Bueno, Kenneth Baldwin, ¿cierto? Presenta un ordenamiento jerárquico en niveles para todos los sistemas que existen. Y esta jerarquía propuesta por Baldwin es la siguiente. En un primer nivel están las estructuras estáticas, ¿ya? Profe, Por ejemplo, dígame. aparece de 8:30 a 9:15 igual el ramo. Ah, no, un cuarto. Sí. Qué raro, porque los ramos siempre eran... Ahora, Y después de este no A tienen lo, otro, a lo mejor, claro, a lo mejor será otro ramo. pero tienen no, otro Sí, tema. después pues tenemos. el otro ramo empieza justo a las 9:15 el otro ramo, sí, pues. Por eso Ah, termina uno y empieza el otro. Termina uno y Sin empieza el otro. ventanilla. Sí, pues. Pero ¿y cuál es el otro ramo? Control de calidad. El de control de calidad. Probablemente, ¿cómo se llama? Acortaron o van a generar más horas a la semana para que el ramo termine antes. Sí, Ah, porque el Profe, ramo lo que estoy empieza. viendo aquí con profe, lo que estoy viendo aquí con los horarios es Porque que el lunes y martes, a las Porque el 7 martes tiene otro empezamos, horario pues. distinto al viernes, o sea, el jueves. lo que estoy viendo acá es que el horario de las clases de usted, el martes y jueves, son más alargadas que el próximo ramo que viene. Y el sábado tenemos menos horas con usted, pero sí más horas con el otro ramo. Así dieron el horario para este periodo. A ver, ¿me puedes decir el horario? Porque yo aquí no tengo acceso a la... Ya me Mire, acá mandaron lo que uno. ya, el martes tenemos con usted desde las 19 horas hasta las 21:15. De ahí de las 21:15 partimos con calidad de software, que son solamente una hora, el periodo, digamos. A ver, espérate, no te escucho bien, Marcelo. El martes de las 7 a las 9:15. Sí, de las 7 a las 9:15.
Ahí Ya. sería 1, 2, 3. Son 3 Serían módulos. 3 horas con ustedes, 3 periodos. ¿Ya? Ya. Y Y tenemos uno solo del el otro jueves, ramo. El jueves mismo horario, de las 19 hasta las... a ver, no, el jueves... el jueves me aparece hasta las 8:30 a mí. Sí, hasta No, las el 8 y jueves media. hasta las 8:30. El jueves hasta las 8 y media. Y el Ya. sábado tenemos desde las 8:30 hasta las 11:35. En el caso del sábado, profe, como va a ser igual, de la misma manera telepresencial y a esa hora, Sí. qué rico. Vamos a estar Vamos a todos en la estar cama. acostados. A ver si llegan a la hora. Sí. Igual. Ahí ese el sábado, los sábados vamos a tener un break entre medio. El break del desayuno. Para tomar desayuno, claro. Tipo Ya, pues 9:30 por entonces, ahí. continuamos. ¿Cómo? Entonces, continuamos con la clase, ¿o no? Sí, estoy tratando de calcular los horarios porque 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, son 3 horas. A ver. De las 3 horas no te dura para el desayuno. Son 4 horas que tiene el sábado, profe. Hoy vamos a Profe, salir a las 3 un sábado. si los sábados salimos a las 3. El... Oh, qué macabro. Y la vamos a hacer telepresencial. Bendito sea el corona. 4. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y hasta cuándo aparece este ramo? ¿Tiene hasta qué fecha? Lo veo el tiro, profe. Ah, ¿qué pasó aquí? En la población de al lado se cayó un asunto, un generador. No, uno de esos grandes. Un transformador. Se Eso es desmayó todo. solo, parece. ¿Cómo hasta Alguien el que 15 de revise el mayo, no? grupo, alguien que revise el grupo Hasta WhatsApp el y el otro 23 día de me mandó mayo. los horarios, las ¿Hasta fechas. el 20? 23 de mayo. 23 de Hasta mayo. el 23 de mayo. Ya, es raro porque antes los otros ramos no eran... Bueno, vamos a revisar. Vamos a seguir un poco entonces, porque si aparece hasta las 9:15, vamos a continuar un poco más. De ahí voy a analizar bien y voy a preguntar bien por qué hay distintos horarios. Profe, en caso que esto se extienda el tema del corona y no tengamos clase, ¿cómo lo vamos a hacer con las notas después? ¿Forma de pasar modalidad para hablarnos? Mira, en este caso las notas son entregas de informe, así que se puede hacer sin ningún problema telepresencial. Este ramo similar al del año pasado cuando terminamos. Sí, exacto. Así que no habría problema. De hecho, no habría problema para las notas del ramo. ¿Vamos a trabajar en grupo igual o las notas individuales? En grupo. Yo creo que en grupos de 3. Vale, pues. Solo de 3. Ahora no hay grupos de 4. Buena onda. Ya, entonces estamos viendo. Al que no veo conectado al Jorge. Sí, no se ha conectado. ¿A ustedes les llegó un correo de que las clases iban a ser telepresencial y que iban a comenzar hoy día, no? Sí, A mí no. No, caché por grupo, ¿no? Sí.
Yo sí alguna info de lo que llegó en el grupo WhatsApp de los delegados, no, profe, pero correo sí no he revisado y no ha llegado nada puntual. Ni siquiera, de hecho, hasta hoy día no sabíamos cómo iba a ser la telepresencia. Ya. Bueno, nosotros ayer recién nos avisaron que iba a ser telepresencial. Qué lata. Bueno, sigamos. Entonces, el ordenamiento jerárquico, ¿cierto?, es el siguiente. En el primer nivel están las estructuras estáticas, como por ejemplo el modelo de los electrones dentro del átomo. En el segundo nivel vienen los sistemas dinámicos simples, como por ejemplo el sistema solar. Tenemos un tercer nivel en donde hay sistemas cibernéticos o de control, como por ejemplo un termostato. Cuarto nivel son sistemas abiertos, como por ejemplo las células. Quinto nivel, genético-social, como las plantas. Sexto nivel, los animales. Séptimo nivel, el hombre. Octavo nivel, las estructuras sociales, como por ejemplo una empresa. Y el noveno nivel, los sistemas trascendentes, como el absoluto. Ya, ese era el ordenamiento que le dio Baldwin a los sistemas. El noveno, profe, ¿a qué se refiere? Al todo, es la teoría del todo. No sé si lo han escuchado nombrar. La película del loco ese de cierre. Sí, algo así. Ay, ¿Cuál, Tiene que profe? ver con que existe un objetivo general para todo y que todas las cosas apuntan a eso. Todo existe por una razón. Entre los principios de la teoría de sistemas, se puede mencionar la utilización de los mismos conceptos para describir los rasgos principales de sistemas diferentes. La búsqueda de leyes generales que facilitan la comprensión de la dinámica de cualquier sistema y la formalización de las descripciones de la realidad, entre principales principios sistemáticos podemos mencionar. Principio holístico es la forma de ver las cosas enteras, en su totalidad. El todo y cada una de las partes se encuentran ligadas con interacciones constantes. Por eso, cada acontecer está relacionado con otros acontecimientos que producen entre sí nuevas relaciones y eventos en un proceso que compromete el todo. Principio de irreductibilidad. Sistema es un todo que no puede dividirse en partes. Cuando sucede esto, sus partes pierden sus propiedades esenciales. Las partes no pueden hacer lo que hacen los sistemas. Y el principio teleológico. El sistema trata de alcanzar uno o más objetivos. Entonces, según el principio holístico, se ven las cosas en su manera total, ¿cierto? Como el sistema completo con lo que tiene como objetivo, en el que cada parte de este sistema está ligada para que el sistema funcione, ¿ya? Y el principio de irreductibilidad habla de que si bien los sistemas se componen de ciertos componentes o partes, estas partes no pueden desarrollar la función del sistema por sí solas. O sea, si no están unidas al sistema, las partes no van a ser o no van a cumplir la misma función que cumple el sistema. ¿Ok? Y el último principio, el teleológico, tiene que ver con los objetivos que poseen los sistemas, que puede ser un objetivo o más de un objetivo. Tenemos principio de equifinalidad. Partiendo de diferentes condiciones iniciales, si llega al mismo punto final, el mismo objetivo se puede alcanzar por diferentes caminos, ¿ya? Como estábamos viendo delante el ejemplo de sobrevivir. Principio de recursividad. Los sistemas son subsistemas de sistemas mayores y están constituidos de sistemas menores. Forman una jerarquía de sistemas, como lo que estábamos viendo en la escala que hizo, ¿cierto?, el investigador. Principio de oscuridad. El sistema no puede ser conocido completamente.
principio de suboptimización. El desempeño de un sistema depende más de la interacción de las partes que de la actuación independiente de una de otras. Principio de crecimiento. Los sistemas crecen, se añaden más elementos, más datos, más clientes, preservando la ley general de la conservación de la energía. Sistemas mayores requieren mayor consumo de recursos para el diseño, implementación, mantenimiento, etc. Y el principio de transformación. El sistema debe ser visto como un transformador de una información, materia, energía u otra cosa, desde la entrada al sistema hasta la producción de su salida, ¿cierto? Nosotros lo vemos mucho en la parte informática, algunos de estos principios, ¿ya? Por ejemplo, el principio de crecimiento se ve mucho en la parte informática, ¿cierto? Uno parte desarrollando un sistema que abarca uno o dos módulos y conforme pasa el tiempo y la empresa crece también, se agregan muchos módulos a los sistemas y terminan siendo unos sistemas gigantes, ¿ya? Así como el principio de la transformación. No tendría sentido que nosotros creemos sistemas informáticos si no van a hacer alguna transformación de la información que reciben. ¿Se entiende? ¿Cómo es eso, profe? ¿Cuál? ¿La Que transformación? no tiene, sí, lo de la transformación, que no tiene lógica que haga un sistema informático si no hacer la transformación de algo. Sí, porque, por ejemplo, si a ti te piden un sistema que te registre las ventas, ¿cierto? Eh, ¿Tendría sentido hacer un sistema que solo registre las ventas y que no haga nada con esa información? No. No, porque si no guardan las facturas nomás y listo, po. Pero el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a registrar las ventas, va a permitir ver las ventas, buscarlas por fecha tal vez, y eso ya es una transformación de la información, ¿ya? Además te puede generar reportes, estadísticas, etcétera. ¿Se entiende? Ya. Aplicaciones prácticas de la teoría general de sistemas. Baldwin, citado en Jensen en 1993, se refiere a la teoría general de sistemas como el esqueleto de la ciencia, en el contexto de que esta teoría entrega un marco de referencia o formato inicial, ¿cierto?, estandarizado sobre el que construir investigaciones de diversos fines científicos. Hasta el momento se ha tratado a la teoría general de sistemas en su versión conceptual e histórica, tal como plantearon sus principales impulsores, von Butterfly, Bertalanffy, ¿cierto? Baldwin y otros. Ahora bien, llegados a este punto, sería importante focalizarse en una idea un poco más contemporánea y que permita analizar las tendencias que surgieron tras estos postulados de la teoría general de sistemas. La cibernética explica la forma de entendimiento, control y comunicación entre seres vivos, humanos principalmente, y máquinas, que son sistemas de alta complejidad, inertes, que responden a estímulos de los sistemas vivos, ¿ya? Y ahí es donde nosotros entramos directamente. La teoría de la información. Esta teoría incorpora un concepto nuevo llamado la información, el cual es medible matemáticamente en relación con la entropía, que es la tendencia al desorden o al caos. Dicha teoría viene a establecer que la información es igual a lo inverso de la entropía o del desorden. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre dato e información? Yo creo que- ¿No? yo creo que el dato era o sea, la información era un dato ya procesado que nos te da algo. Exacto. Exacto. El dato es algo que no está procesado, ¿ya?
y que se compone de un nombre y un valor. Por ejemplo, color verde, peso 100 kilos. Mientras que la información son esos datos, pero ya procesados, transformados, y que tienen un contexto y me generan algo para el sistema. Por ejemplo, no sé, la bicicleta de color verde tiene un peso de 100 kilos. Y empieza la bicicleta. ¿Se entiende? La teoría de los juegos, o Game Theory, analiza mediante un modelo matemático entre dos o más sistemas pensantes lo que busca cada uno de sus sistemas cuando desean maximizar sus ganancias y reducir al mínimo las pérdidas. Esta técnica permite estudiar dos o más sistemas en conflicto y es utilizada en economía, planificación estratégica, biología, psicología, etc. La teoría de la decisión. Esta teoría analiza las decisiones que toma un sistema no inerte, como personas, empresas, sistemas sociales, etc., y de acuerdo a cada una de las decisiones tomadas en base al escenario incierto y a través de los métodos matemáticos, que son las probabilidades, se genera el resultado óptimo que minimice las pérdidas y maximice las utilidades. También, al igual que la teoría de los juegos, esta teoría se utiliza en la economía, psicología, biología, etc. Matemática relacional se aplica dentro de un contexto no métrico como las teorías de las redes y de las gráficas. Por ejemplo, para analizar gráficos con información de personas y comprometer conductas asociadas a ellas. El análisis factorial, a través de un análisis matemático, se aíslan problemas del tipo multivariable donde su aplicación va dada a las ciencias sociales y la psicología, por ejemplo, para determinar comportamientos o dinámicas de grupo. La ingeniería de sistemas se refiere a todos los procesos o tareas que se deben llevar a cabo, como evaluación, análisis, investigación, recolección de datos, para la construcción de sistemas hombre-máquina. Se basa en que componentes diferentes pueden ser analizados como sistemas para resolver problemáticas o mejorar estados. Por ejemplo, en una empresa se pueden analizar múltiples entidades heterogéneas, como por ejemplo empleados, estados financieros, unidades de trabajo, y realizar un análisis de este sistema para mejorar alguna falencia, desarrollando un software, por ejemplo. Conceptos de sistemas. Actualmente, y en complicidad con la era tecnológica en la que la sociedad está inserta, la palabra sistema viene a ser un vocablo que otorga cierto sentido a muchas de las cosas que están sucediendo. Si bien es cierto que existen muchas definiciones sobre la palabra sistemas, todas convergen más o menos en los mismos significados. La corriente iniciada por von Bertalanffy y continuada por Baldwin y otros, siempre tuvo una finalidad, la cual fue la integración de las ciencias y de cierta forma establecer un marco general y transversal a todas ellas. Otras corrientes posteriores, bajo un enfoque más práctico, plantearon nuevas tendencias y aplicaciones a la teoría de sistemas, las cuales se conocen entre otras como ingeniería de sistemas, análisis de sistemas, investigación de operaciones, etc. Y ahí es donde nosotros vamos a desarrollar esta asignatura que trata acerca del análisis de los sistemas. El concepto de sinergia. Este es un concepto que aparece a la hora de hablar de sistemas. Siempre que hablemos de sistemas, entonces va a aparecer el concepto de sinergia. ¿Ya? ¿Qué significa la sinergia? Básicamente, cuando se habla de sinergia, se alude al efecto positivo que surge al unir todos los subsistemas o partes del sistema. Una definición un poco más formal dice que la sinergia es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de estos. Es decir,
cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente, crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los elementos. ¿Ya? La sinergia, no sé si han escuchado ustedes, pero una forma así como súper fácil de explicarla, dice que 1 más 1 es 3, ya no es 2. Porque si sumáramos el 1 y el 1, nos da 2. Pero si sumamos 1 más 1 en sinergia, se genera un valor agregado, o algo que va más allá, y sería, por eso se le dice 3. ¿Ya? Ejemplo. El concepto de sinergia es muy utilizado en ámbitos referidos a la administración de empresas y en específico a los resultados concluyentes que genera un buen desarrollo o trabajo en equipo. Imagínese que usted trabaja en una empresa X y de acuerdo a los nuevos lineamientos de la empresa existen reuniones de carácter colaborativo para mejorar los procesos y dar fluidez o celeridad y claridad, ¿cierto?, a las labores propias de la empresa. Quizás, si se le pide a usted que desarrolle una investigación, la podría hacer perfectamente, pero entonces, ¿por qué la empresa genera reuniones grupales en las cuales busca la opinión de todos? Es simple. Si se busca generar un buen sistema de gestión que sea operativo, el aprovecharse de la sinergia que nace al unir todas las partes del sistema, que serían los empleados, es necesario. Por tanto, cada parte o empleado o área dará a conocer sus puntos enfocados a su sistema, área o función, al optimizar desde adentro o desde dentro de cada sistema. La unión generará algo mucho más valioso que la suma de todos los sistemas. Clasificación de sistemas abiertos y cerrados. Tal y como se ha establecido anteriormente, cuando se habló de todas las características y definiciones de los sistemas, se estableció que una propiedad o principio esencial de estos era aquel que establecía que un sistema es la integración de sus partes y o subsistemas. Esto es cierto, pero es conveniente estudiar en qué detalle la subdivisión de dichos sistemas. Esto ha dado origen a los sistemas cerrados y sistemas abiertos. Elementos de sistemas. Como se estableció anteriormente, cuando se habló de las características y definiciones de los sistemas, se estableció que una propiedad o principio esencial de estos era aquel que establecía que un sistema es la integración de sus partes o subsistemas. Eso es cierto, pero es conveniente estudiar en qué detalle la subdivisión, ¿cierto?, de estos subsistemas. Y esto, se me repitió aquí el tema. Vamos a pasar a la siguiente entonces. Las partes del sistema. Tenemos la corriente de entrada. Y hemos dicho que para que un sistema abierto funcione debe tener o importar recursos, suministros o energías. Por ejemplo, un animal mamífero, para mantenerse vivo, debe comer, respirar, beber agua, etc. En los vegetales, las plantas necesitan agua y luz solar para vivir. En fin, podemos ver que los sistemas, ¿cierto?, tienen una corriente de entrada por la cual se les suministra lo necesario para este sistema. Hasta el momento se ha hecho referencia a la energía, insumo o un elemento que un sistema importa para funcionar, ¿cierto? Desde ahora en adelante se hablará de la corriente de entrada, que es la definición más acertada y académicamente correcta para estos casos. Entonces, cuando nuestros sistemas informáticos reciben información, ya sea por digitar o de escanear o desde otro sistema, eso es la corriente de entrada para el sistema. Proceso de transformación o conversión. La pregunta que surge de manera ineludible después del punto anterior es: ¿hacia dónde se dirige la energía proporcionada en las corrientes de entrada? También es preciso recordar que un sistema necesariamente tiene un propósito, ya que esta condición es necesaria para llamarse sistema. Así, la corriente de entrada, ya sea energía, suministros, etc., sirve para poner en funcionamiento los mecanismos de cada sistema con el objetivo de cumplir su finalidad. En otros términos, los sistemas transforman
la o las corrientes de entrada o energía en otras, lo que se conoce como proceso de transformación, que representa la producción o ejecución de cada sistema en particular. Por ejemplo, para hacer pan, como corriente de entrada se necesitan diferentes insumos como harina, sal, agua, y después de pasar por este proceso y unidos los elementos, se transforman en algo más, que en este caso sería el pan. La corriente de salida corresponde al resultado que entrega el proceso de transformación o que el sistema al medio. Una máquina para hacer pasteles, después de agregar todos los componentes requeridos, entregará como corriente de salida obviamente pasteles, que es su fin y su objetivo. Generalmente ocurre que hay más de una corriente de salida. Para ejemplos prácticos, siempre se ejemplifica con una corriente de entrada, un proceso de transformación y una salida. Pero en sistemas abiertos más complejos, siempre son más de uno para cada elemento. O sea, tenemos más de una corriente de entrada, más de un proceso y más de una salida. Por ejemplo, un árbol, que es un sistema, posee varias corrientes de entrada, consume dióxido de carbono, consume luz solar y consume agua. Después de obtener todos estos insumos como corriente de entrada, el árbol inicia su proceso de transformación, el cual internamente está compuesto de varios procesos de transformación que trabajan en forma paralela, para luego obtener más de una corriente de salida. Produce oxígeno, fertiliza e impide la erosión del suelo, produce abono, genera frutos en algunos casos y genera flores en otros casos. Y tenemos la corriente de retroalimentación o feedback. Como se ha dicho anteriormente, todos los sistemas tienen un propósito, ya que si no existiera una razón de ser, no tendría sentido su existencia. Ahora, de acuerdo a esto, es posible que surjan las siguientes interrogantes. ¿Cómo saber si el sistema alcanzó el objetivo? ¿O en el caso de alcanzarlo, el resultado se ajusta 100% a lo esperado? ¿Está todo correcto o falta algo? ¿Sobró algo? Es aquí donde nace el cuarto elemento de los sistemas, que sería la información que se recopila u obtiene a través de informes automatizados, sentidos como la vista, el oído, comunicación, entre otros sistemas. Después de que la corriente de salida entrega un resultado, esta información es llamada retroalimentación o en inglés feedback. ¿Ya? Esta es una parte súper importante de los sistemas, ya que el feedback nos permite saber si es que nuestro sistema está cumpliendo con su objetivo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. Ya, No, ninguna duda. Yo creo que todo esto es como bien conocido para ustedes, ¿cierto? O sea, ¿han escuchado todas estas definiciones La anteriormente? mayoría de las cosas son como que las he escuchado. Ya. Las he- Pero A lo mejor aquí está un poco más formal. como a fondo, no. Es que son Ya. fáciles de relacionar con otras cosas que ya hemos visto, profe. Exactamente, esa es la idea, que vayan relacionando con conceptos ya adquiridos. Ya nos va quedando poco. Ejemplo, ¿alguna vez has escuchado hablar de las encuestas de servicio? ¿O en el ámbito del desarrollo de software les parecen familiar las fases de test o versión beta? Sí, Estos dos ejemplos, aunque temas muy diferentes, ¿cierto?, corresponden a la búsqueda de la información que entrega la retroalimentación con el fin de mejorar. O sea, nosotros no podemos desarrollar un software e implementarlo sin antes hacerle la fase de test, ¿cierto? La marcha blanca, el testing. No podemos saltarnos esa parte que es dígame. por ejemplo, en la industria de los, bueno, por lo que he escuchado y por lo que he visto un poco, no soy muy afanado de los videojuegos, pero en los videojuegos, de hecho, hay empresas que le pagan a gente, en este caso a chicos, para que prueben los juegos antes de lanzarlos al mercado Exactamente. y vean, por ejemplo, los pros y los contras, lo que le pareció bien, lo que le pareció mal,
y en base a eso modificar. Sí, sí, exactamente. De hecho, en la parte de desarrollo de software, ¿cierto? Lo ideal es que, por ejemplo, el equipo que hace el desarrollo del sistema, el desarrollo de software, no sea el mismo equipo que haga el testing del software, para así asegurar que el software sí está cumpliendo con el objetivo, porque si el mismo equipo que hizo el desarrollo es el equipo que además va a testear el software, no van a tener una vista externa, sino que van a estar enfocados dentro de lo que ellos ya saben que hicieron, ¿ya? Pero si el equipo de testing es externo, ahí podemos encontrar las falencias del software. Dígame. Claro, no, pues, en el caso de nosotros, bueno, lo personal, cuando hacemos un desarrollo, las pruebas beta las hacen le dicen QA, los compadres que son por parte del cliente, y ellos hacen las pruebas y dan el visto bueno, Ingenieros QA, después del desarrollo. Sí. claro. Se dice por ahí que los que no tienen pasta de programador terminan en QA. Para allá me voy yo entonces. Habemos varios postulantes a ese cargo, profe. ¿Cómo? Que habemos varios postulantes a ese cargo en el curso. Bueno, también es un proceso necesario, así que no desmerece. Es un trabajo humilde. Claro. Como el mal necesario. Hoy si de repente se requieren ingenieros QA y no hay tanto porque la gente se va por otro lado. Así que no hay que desmerecer tampoco. Ya. Pensamiento sistémico, disculpen. El origen del pensamiento sistémico tiene sus inicios en la teoría general del sistema, que aparece como un conflicto científico surgido a principios del siglo XX. Antes de esto, solo existía el método formal, que sería reducción. La visión comenzó a cambiar desde que Bertalanffy Fay planteó los principios de la teoría general de sistemas, donde en ella se postuló un principio o pensamiento alternativo al método científico, el cual tiene un enfoque estructurado y a veces excesivamente reduccionista. El pensamiento sistémico es, de cierta manera, un pensamiento circular, y esto significa que a través de una corriente de retroalimentación se genera una estructura cíclica, o un círculo. ¿Ya? Como este enfoque se basa fundamentalmente en los efectos de la retroalimentación, se tendrían dos tipos de retroalimentación bajo este enfoque. Retroalimentación de esfuerzo, que se refiere a cuando se aplican cambios al sistema que apuntan a la misma dirección, o dicho con otras palabras, sin cambiar la finalidad del sistema. Por ejemplo, las modificaciones propias que se realizan a un sistema con fines correctivos. Y está la retroalimentación de compensación, que es cuando se generan cambios al sistema en dirección contraria y que buscan mitigar efectos. Por ejemplo, cambiar el resultado de una corriente de salida negativa. ¿Ya? Por ejemplo, existen empresas que están muy alineadas respecto al ciudadano del medio ambiente, al cuidado del medio ambiente. Generalmente, este tipo de compañías invierten mucho esfuerzo, capital, técnico, operativo, etcétera, en mejorar sus sistemas de manera permanente. ¿Ya? Aquí entra el concepto de mejora continua. Utilizando la corriente de retroalimentación, se obtienen permanentemente mediciones de las salidas que genera el sistema. Y ahí es donde surgen las preguntas. ¿Cómo se puede disminuir el impacto ambiental? ¿Se podrá de alguna manera utilizar o reutilizar los residuos del proceso industrial? Todas estas determinaciones culminan en modificaciones al sistema, las cuales podrían ser una modificación de retroalimentación o de esfuerzo, o una de compensación. En el caso de la reutilización de los desechos o mitigación del impacto negativo, sería una retroalimentación de compensación.
En el caso de que el sistema sea modificado para optimizar, mejorar la productividad, reducir los costos, etc., entonces estaríamos hablando de una retroalimentación de esfuerzo. Para ambos casos, siempre el sistema se observa como algo cíclico e iterativo. Esta es la clave para lo que se llamaría pensamiento sistémico. También en informática se usa mucho el concepto de mejora continua, ¿ya? Los sistemas en mejora continua. Por lo tanto, si bien aquí estamos como hablando de la teoría general de sistemas, todo lo que hemos hablado entra directamente en los sistemas informáticos también, ¿ya? La organización como sistema, de acuerdo a los enfoques actuales, si se habla de la empresa o de empresa, ¿cierto? De manera inherente se está hablando de sistema, y en particular de la teoría general de sistemas. Esto se debe a que la empresa es un sistema el cual fue una creación del ser humano y que por finalidad y estructura mantiene una interacción constante con otros sistemas, los cuales pueden ser clientes, otras empresas, proveedores, etc. La empresa como tal ejerce influencia en el medio, como a su vez recibe influencia. La empresa es un sistema claramente abierto, ya que ejerce y recibe interacción del medio al estar compuesta por muchas partes que interactúan entre sí. Estas trabajan en conjunto para alcanzar su objetivo o finalidad. La empresa es un todo, un gran sistema que está constituido por subsistemas que interactúan entre sí. Cada subsistema correspondería a los elementos de la empresa, por ejemplo, departamentos, unidades de trabajo, áreas, recursos, etc. El enfoque sistémico nunca debe perderse al analizar una organización como sistema, ya que una organización corresponde a un sistema del tipo abierto compuesto por personas y por lo tanto el enfoque debe ser como un todo. Una empresa solo con el área financiera, por ejemplo, no podría sobrevivir, tampoco con todas sus áreas, pero sin personal en ellas, ¿ya? Características de las organizaciones. Las organizaciones, al ser tratadas como sistemas abiertos, poseen muchas de las características que acompañan a este tipo de sistemas. Algunas de estas son comportamiento probabilístico. La organización como sistema abierto es influenciada por el medio y viceversa, o sea que también influencia el medio. Por tanto, existen múltiples variables no conocidas y que no pueden ser controladas desde el interior de la organización. Por ejemplo, una empresa del retail que importa muchos insumos y productos desde el exterior, ¿qué pasaría si hay caída fuerte en el sistema económico mundial por un coronavirus? Es lo que está pasando ahora, ¿ya? O sea, no se pueden manejar ciertas variables externas a las empresas. Las organizaciones, como parte de una sociedad, deben ser consideradas como sistemas dentro de otros sistemas, que es la sociedad. Por lo tanto, es imposible ver un sistema y entenderlo por partes, ya que hay que observarlos como un todo, dado que de manera unitaria no tienen lógica. La organización, desde el punto de vista de una sociedad, es un ente integrado y parte de un sistema mayor, tomando como punto inicial el tratar a la organización como un sistema social. De acuerdo a esta visión, se puede decir que la organización debe ser vista y analizada por todas las características y propiedades de un sistema social. La organización debe ser tratada como un sistema perteneciente a otro sistema mayor que es la sociedad, y la organización debe ser analizada como un tipo especial de sistema social, ya que está basada y organizada en torno a un objetivo. Finalmente, la organización posee características que son definidas caso a caso respecto al ambiente donde se opera para que sea consistente su relación con su entorno y otros subsistemas, tal cual se comporta la sociedad. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No,
No, Por el profe. momento no paro. Ya. Yo creo que por el día de hoy vamos a quedar hasta este punto. Ya analizamos la teoría de sistemas, los componentes de un sistema, ¿cierto? Los principios que tiene un sistema. Y ya sabemos qué es lo que en qué tenemos que enfocarnos cuando estamos creando un sistema. O sea, si nos piden un sistema, tenemos que saber cuál es el objetivo de este sistema, cuáles van a ser las partes que lo conforman, pero también tenemos que saber que todas estas partes tienen que estar unidas y relacionadas. ¿Se entiende? Sí. Ya. Bueno, chicos, si no hay dudas ni consultas, entonces por el día de hoy quedamos hasta acá. Vale, profe. Ya, profe, gracias, que esté bien. Ya, profe, gracias. Chao, chiquillos, nos vemos el día jueves a las 7 Por este mismo canal. por el mismo canal. Vale, Chao, profe. Compañeros, ¿qué tal? chao, ¿Cómo están? profe. Oye, chicos, hablé con el profe Andrés. Dice que nos metamos al aula virtual desde el intranet. Así que hay quien se puede meter primero, envíe el link por favor al grupo. Sí, envíalo porque yo estoy quedando sin luz, así que voy a conectarme al teléfono. Yo estoy viendo aquí desde dónde, así que hay el que se puede meter primero, envíe el link por favor. Nos vemos.